al Salmo 50. Salmo 50, que lo tenga, se pone de pie. Y leemos la palabra del Señor. Voy a usar el otro micrófono porque con la lluvia. Vaya conmigo al Salmo 50 y vamos a leer todos juntos la palabra del Señor. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Amén. Que se escuche más fuerte que la lluvia. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los ejércitos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerro, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los callados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros, o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Si veáis al ladrón, ¿tú correrías con él? Y con los adúlteros será tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaños. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended esto ahora, los que olvidáis de Dios, los que os olvidáis de Dios. No seáis que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Padre, estamos ante tu palabra que es santa, perfecta, tu palabra que tiene todo lo que nosotros necesitamos en este día, que ruge como león y estalla como trueno, para que nuestros corazones sean movidos a ti
y para que tu pueblo pueda escuchar tu voz. Señor, yo te ruego que ante este llamado que acabamos de leer, pongas atención a nuestros oídos espirituales. Guárdanos de la distracción. Que no haya nada más importante que poner atención a lo que tu palabra me quiere decir a mí en la mañana de hoy. De lo que tu voz, inspirada por tu espíritu en este salmo, nos quiere decir como iglesia y me quiere decir como individuo. Habla, que tu pueblo escucha, y danos un corazón dócil, humilde, para que por el poder de tu espíritu podamos ver una transformación en cada uno de nosotros. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el quien predicamos, enseñamos y esperamos. Amén. Amén. Puede sentarse, iglesia. No sé cuántos han tenido la oportunidad en algún momento de su vida de ver este tipo de series de casos sin esclarecer. Hay algunas personas que les gusta este tipo de serie. A mí en particular no me llama la atención, pero sí es muy interesante, donde a veces sospechan de un individuo y tienen casi el 100% de seguridad de que ese individuo es el culpable de ese caso. Y todos están muy atentos para que cuando llamen a esa persona a las sillas de los acusados pueda compadecer, y esperando de que se dé un veredicto. Y cuando de momento el juez manda a llamar a aquella persona que menos pensaban merece ser acusado o sentado en la silla de los acusados. Y todo el mundo se sorprende. Es increíble que esta persona, que era la que más cercana estaba tal vez al momento del asesinato, era la persona que más piadosa se veía, sea la persona que sea llamada a ser acusada, para que el fiscal, los jueces y los testigos, junto con el jurado, decidan qué va a pasar con esa persona. Pues precisamente al leer estos textos fue lo que me vino a la mente. Precisamente lo que estamos viendo en este capítulo es una sala de juicio, donde él está convocando a unos acusados que van a pasar por un escrutinio del fiscal y del juez. Estamos hablando que la persona quien va a ser acusada es la persona que menos pensaríamos que sería llamada por Dios para ser enjuiciada. Y la persona nada más y nada menos que se va a sentar en la silla de los acusados se llama el pueblo de Dios. Wow. A quien Dios está llamando a juicio. Lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17, porque ha llegado el tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Así que no me sorprende que el apóstol Pedro hubiera estado tomando estas palabras de Primera de Pedro del Salmo 50. Porque el Salmo 50 lo que presenta es una escena de tribunal donde el poderoso, y el nombre que utiliza ahí es Yahweh, el Señor, el juez soberano, está juzgando su creación. Y él llama a su creación, cielo y tierra, como testigos del juicio. Y llama a los testigos, cielo y tierra de todo lugar, versículo 4, serán los testigos de este juicio. Y luego nombra la identidad de aquel acusado desprevenido que no tenía jamás en su mente que iba a ser llamado a la silla de los acusados.
Y el nombre de ellos se llaman los fieles del Señor. Aquellos quien dice hacer pacto conmigo, como dice en el versículo 5. Así que estaremos dividiendo este salmo en el día de hoy en 3 puntos que parecen fácil de llevar. Número 1, estaremos viendo citados por el juez. Hemos sido citados por el juez. Luego, el juicio del formalismo del juez y el juicio de la hipocresía religiosa. Eso es lo que estamos viendo en este salmo, la antesala de la citación del juez, los cargos que estará probando el juez en contra de su pueblo. Iglesia, la adoración a Dios y la manera en que nos acercamos a Él importa. Tú no puedes venir a Dios como tú quieras. No es como tú adoras a Dios a tu forma, como escuchamos por ahí. Tú adoras a Dios a tu manera, yo adoro a Dios a mi manera. No hay una forma enseñada por el Señor de cómo debemos acercarnos a Él, de cómo se debe dar la adoración, de cómo está la adoración en nuestras vidas y cómo está Dios con nuestra adoración. En este versículo, en estos capítulos, Dios está disgustado, pero Él no se hace de la vista larga. Y Él dice, yo estoy disgustado con mi pueblo, pero lo voy a dejar así. No, sino que Él llama a su pueblo a dar cuenta de un pecado descarado, pero termina ofreciendo esperanza, perdón, reconciliación para su pueblo. Así que número 1, estaremos viendo la citación del juez, la acusación de ese juez. Nuestro Dios, como les dije, está interesado en que lo que hacemos es importante. No solamente lo que decimos hacer, lo que hacemos y lo que somos. Hacer cosas correctas en el momento correcto no es suficiente. Y en el lugar correcto y de la manera correcta no es suficiente. Este pueblo estaba haciendo todas estas cosas en el lugar correcto, en la manera correcta, pero había algo en ellos en que su adoración, aunque era correcta, no estaba motivada de manera correcta. Mira lo que dice Isaías capítulo 29 versículo 3. Este pueblo se acerca de mí, a mí con sus palabras para honrarme de labios, pero su corazón está lejos de mí. Se podían acercar a hacer una adoración a Dios correcta. Utilizaban las palabras correctas, utilizaban los sacrificios correctos. Son las mismas palabras que Jesús habló a los fariseos. Las palabras de Isaías son las que Jesús cita en Mateo capítulo 15, versículo 8 al 9. Dios no tolera actos deshonestos e hipócritas. Él no lo va a dejar por alto y decir, no, lo importante es que haga las cosas bien. Él se va a ocupar de ello. Y especialmente cuando el pueblo es culpable. Versículo 1. El poderoso Dios, el Señor, el todopoderoso Dios del pacto, Yahweh, habla. Es como si nos trasladáramos a la escena del Sinaí, donde el Dios va a dar su palabra a su pueblo. Y ese es el contexto de esto. Está el pueblo de Dios reunido ante su rey. Y Asaf, el autor de este salmo, quiere que mostrarnos de manera de teofanía, manifestación de Dios en juicio a su pueblo, de que el rey tiene que ser honrado. Esa es la intención de Asaf al escribir precisamente este salmo. Y él llama a toda la tierra, del este al oeste, para que sean testigos ante la sala de audiencia. Ustedes serán testigos de lo que yo les estoy diciendo. Yo voy a juzgar a mi pueblo y llama a todos a venir a Sión, al monte santo,
donde se levanta el templo, donde Dios le dio las leyes a su pueblo. Desde ahí yo les voy a hablar. En otras palabras, quiero que vean de que lo que yo les digo a ustedes proviene del Dios del pacto. La belleza, el resplandor, estos versículos 2 habla de la grandeza de Dios, la belleza del Señor, del brillo de Dios, la hermosura de Dios. Versículo 3, nuestro Dios viene. Esto no es como una deidad pagana que está por allá y que no se interesa de lo que su pueblo le da, o distante, desconocida. No, Él llama a su pueblo. Él cuida a su pueblo, Él ama a su pueblo. Mira lo que dice ahí. Él es nuestro Dios. Él viene a juzgar y no callará. Se presentará a su audiencia judicial y Él va a hablar. Mira la apariencia de la santidad de Dios. Fuego devorador. Como tormenta alrededor vendrá y no callará. Fuego consumirá delante de Él y tempestad poderosa le rodeará. Este es el Dios santo. Este es el Dios todopoderoso. Este es el Dios que muestra su palabra. Y nuestro Dios llama a la presencia y convoca a los cielos y a la tierra para que vean que va a juzgar. Convoca a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Voy a dar el veredicto. Ya está establecido, tal como lo ordenó en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Los testigos de Dios. Versículo 15 ordena a los acusados que compadezcan ante el juez. Y aquí está lo triste, lo asombroso. Juntadme a mis santos. Diría el americano, ¿what? ¿A quién? Sí, a mis santos. Tráiganmelos. Tráiganme a los que hicieron pacto conmigo por medio de sacrificio. No a los impíos. No a los de afuera. Yo quiero a los que hicieron pacto conmigo. A los que pertenecen a mi pueblo, a los que confiesan con su boca que yo soy su Señor. Tráiganlo. Traigan a ellos. Versículo 6. Porque los cielos proclaman su justicia. Porque Dios es el juez. Selah. Entiendan. Silencio. Mediten. El Dios del universo está mandando a buscar a su pueblo, porque Él va a ejercer un veredicto. Ese Dios, mediten en eso. Selah es lo que está ese espacio de meditación, de pausa. Esto no es algo liviano, esto es algo serio. Él está a punto de comenzar un juicio. Es una teofanía del Éxodo capítulo 19, versículo 16, donde se ve ese fondo de espalda. Un asunto serio entre Dios y su pueblo. Punto número 2. Vamos a ver el veredicto de Dios a su pueblo. Versículo 7 al versículo 15. Nos hace ver que la ortodoxia es importante. La forma en la cual creemos y lo que decimos creer de Dios es importante. No podemos adorar a un Dios sin conocerle, y le conocemos a través de su palabra. Pero había un problema de ortodoxia en el pueblo de Él. Y es que pensaban que haciendo cosas Dios podía ser agradado. Y como si Dios los necesitara a ellos. Iglesia, Dios no necesita a su pueblo. Su pueblo necesita a Dios. Pero este pueblo estaba confundido porque pensaban que Dios los necesitaba a ellos y que por eso adoraban. Matthew Barrett dice: es cierto que la adoración bíblica se debe a Dios, no porque nos necesite, sino porque nosotros los necesitamos. El evangelio se trata de un Dios que no depende de ti. El evangelio se trata de un Dios que no depende de sus criaturas para llevar a cabo su propósito.
no es que haciendo algo por medio de eso Dios se va, sin eso Dios no lo puede hacer y que Dios necesita de eso para él poder sustentarse. No. Mira John Piper lo que dice a estas declaraciones: Dios no te necesita a ti ni a mí. Él es totalmente autosuficiente, no depende de nadie. Él es, de hecho, el responsable de la existencia y la conversión de toda vida, tuya y la mía. Por lo tanto, no se puede servir como si estuviese necesitado, agotado, débil o carente de algo que solo tú o yo, o la gente o la iglesia le pueda suplir. Los domingos por la mañana y declararle a Dios: aquí estamos para ti, en el sentido de que crees que hay algo que tú puedes darle a Él que Él aún no tiene, o que puedas reforzar una debilidad, o llenar un vacío, o superar una deficiencia. Eso es insultar a Dios hasta el centro de su mismo ser. Y él termina con esta declaración o esta pregunta: ¿estás insultando a Dios? Porque Israel fue culpable de insultar a Dios, porque habían olvidado quién era Dios. Trataban a Dios como un Dios pagano, pensando de que haciendo tales cosas, haciendo tales oraciones, haciendo tales sacrificios, Dios se iba a agradar y le iba a dar lo que ellos estaban pidiendo. Y tenían que hacer estas cosas para satisfacer a ese Dios, para que ese Dios no se enoje contigo. Israel había perdido de perspectiva la ortodoxia. Había perdido de perspectiva al Dios de la Biblia. Y fue culpable ante Dios. Yo quiero que nosotros no le pasemos a estos versículos de manera rápida, porque aquí lo que expone Dios a su pueblo es el pecado del formalismo religioso. Ellos hacían las cosas formalmente bien, con un mal entendimiento de Dios. Y Dios continúa el juicio contra, versículo 7, mi pueblo Israel. Y le recuerda y lo hace en la relación del Dios del pacto. Yo soy tu Dios. Y la palabra yo soy, la palabra que se le reveló también a Moisés en la zarza: yo soy el Dios tuyo. ¿Se da cuenta? Que no le está escribiendo a un grupo de paganos. El pueblo del pacto. Yo soy el Dios tuyo. Hay una relación entre tú y yo. Y yo quiero que queden claro de que no los voy a reprender por los sacrificios que ustedes me ofrecen. Yo no los voy a reprender por los holocaustos que ustedes están continuamente delante de mí, porque el problema no eran los sacrificios y el problema no eran los holocaustos. Es que ellos hacían todo eso, pero el problema es que ellos lo hacían pensando en que Dios los necesitaba. Ellos no lo hacían en la base de la gratitud. Ellos lo hacían en la base de pensando que estas cosas Dios las necesita. Y de ahí viene la condenación del formalismo religioso. De hacer cosas pensando que Dios necesita de mí esas cosas. Versículo 9 le dice: no tomaré un toro de tu casa, ni de machos cabríos de tus corrales. O diría: no necesito tu dinero, ni un centavo. ¿Por qué? Porque no estaba mal lo que le traían, porque quien instituyó que trajeran los becerros y los sacrificios era Dios. Fue Dios quien lo hizo. ¿Qué era lo que estaba mal aquí? De que ellos no entendían quién era Dios. Versículos 10 y 11. Porque mía es toda la bestia del bosque. Los animales son míos. Los collados son míos. Conozco todas las aves de las montañas, todos son mías, me pertenecen. Todo lo que se mueve en el campo es mío. ¿Por qué yo voy a necesitar algo de ustedes? Todo es mío. No lo necesito. Yo soy el creador de toda la creación, valga la redundancia. Todo es mío, todo me pertenece a mí. Luego el Señor utiliza un sarcasmo divino, versículo 12, para hacerle ver lo insensato que ellos estaban actuando, pensando de que Dios necesitaba esas cosas de ellos. Y Él les dice: si yo tuviese hambre, hermano, a Dios no le da hambre, por supuesto que no. Pero Él está usando un sarcasmo
Si yo tuviese hambre, yo no te lo diría a ti. Y mira lo que añade. El mundo y todo lo que hay es mío. ¿Para qué yo te lo voy a decir así? La plenitud de todo es mío. Si yo tuviese una necesidad de la cual no tiene, porque Dios no necesita nada, no necesita a nadie, yo no te lo voy a pedir a ti porque todo es mío. Toda la creación es mía. La carne de los toros es mía. La sangre de los machos cabríos es mía. Versículo 13. Te has vuelto tonto y no has entendido quién yo soy. Cuán ciego estaban ellos a la verdadera adoración. No habían entendido lo que significaba el ofrecerle sacrificio de alabanza a Dios. No habían olvidado, se había vuelto un formalismo y un ritual sin vida, y donde habían perdido de perspectiva de que ellos no llegaban allí para tratar de hacer a Dios feliz. Ellos estaban allí como una gratitud por lo que ya Dios es. Hermano, cuando cantamos aquí, usted no piense de que Dios está más alegre o más triste. Dios no le añade nada. Eso lo hacen los dioses paganos. Tú no puedes hacer a Dios ni más feliz ni más triste. Él es Dios. Dios se agrada de la adoración de su pueblo por quien es Él en la base de su sacrificio, por quien es Cristo y por lo que Él hizo. Pero no es que Dios me necesite. Yo tengo que hacer esto porque si no Dios va a estar triste. No, yo tengo que hacer esto porque Él es digno, porque yo lo necesito. Dios no necesita que tú ores. Tú necesitas orarle a Dios. Dios no necesita que tú le adores. Tú y yo necesitamos adorarle a Dios. Pero este pueblo había perdido de perspectiva eso, y su devoción era más como hacerle un favor a Dios. Pensaba que venir un domingo a la mañana es hacerle un favor a Dios, porque así descanso con mi conciencia religiosa de que ya llegué a la iglesia el día domingo, pero me voy y ya, y se acabó la parte religiosa. Checkmark. Hacían las cosas correctas con las razones equivocadas. Y ese es el peligro de cada uno de nosotros. Tú y yo podemos estar haciendo las cosas correctas con las motivaciones o las razones equivocadas. Su teología de adoración era pagana, no bíblica. Y me temo que muchos en el día de hoy que se llaman pueblo de Dios tienen una teología pagana de Dios y no una teología bíblica de lo que Dios dice en la palabra. Yo necesito hacer las cosas correctas, claro, pero yo necesito ver las razones correctas. Lo que yo hago es correcto con las razones correctas. La adoración adecuada a Dios y aceptable a Dios en base a lo que Él ha hecho por mí, no en base a lo que yo pienso que yo puedo hacer por Él. Mira cómo dice Charles Spurgeon resumiendo esto, dice: ya no mires vuestros sacrificios como dones en sí mismos que me agradan, sino presentados como tributos de vuestra gratitud, y entonces los aceptaré. Pero no mientras vuestras almas no tengan amor ni agradecimiento que ofrecerme. No como simplemente es que Dios quiere que haga esto y tu corazón no está ahí. Dios ha sido fiel a su pacto. Yo voy a cumplir mis votos de alabanza y de acción de gracia, pero no me deleito en la adoración. Simplemente como un formalismo. ¿Qué es lo que hacemos en la iglesia? Cantar, pues yo canto. ¿Qué hacemos en la iglesia? Ofrendamos, pues yo ofrendo. Nos reunimos, pues yo me reúno. Pero el corazón no estaba ahí. Y mire cómo cierra el versículo 15 con 2 estrofas. Y él le dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo, dijo Dios. Ok, aquí le está diciendo: en medio de tu angustia, recuerda que tú dependes de mí. Recuerda que tú necesitas de mí. No hagas simplemente los actos de una forma
formal, valga la redundancia, de manera tradicional, cuando tú tengas problemas, yo te voy a rescatar, yo te voy a responder con la debida adoración de que tú dependes de mí y que todo lo que yo te doy es por causa de lo que yo soy, no de lo que tú me das. Ese es el Dios de la Biblia, de que no necesita a los hombres y que lo hace en base a que Él es bueno y lleno de gracia. Él no es el Dios pagano que tú le pones 3 verduras y Él se alegra y te bendice. No, ese no es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que nos han vendido en la falsa teología moderna, donde tú le das tanto a Dios y Él te va a dar algo. Y por eso tenemos tanta gente desmotivada, que viene a la iglesia y cuando no reciben lo que le presentó al Dios de su conveniencia, por medio de las ofrendas que dio, por medio de las oraciones que hizo, Dios no me responde, me voy de la iglesia. Claro, porque tú piensas que Dios es un Dios pagano. Tú piensas que Dios actúa como los creen el paganismo, de que le das 3 cosas, hace tal cosa y Dios te la va a dar. No, ese no es el Dios de la Biblia. Dios no actúa de esa manera. Así que primero Él presenta la acusación al formalismo religioso. Número 2, segunda acusación, hipocresía religiosa. Dios le trae en el versículo 16 al versículo 23 lo hipócrita que estaba actuando aquellos que se llamaban pueblo de Dios. Pero mira cómo dice el versículo 16: al malo dijo Dios. Eran pueblo de Dios de nombre, pero aquí hace una transición y no dice yo les voy a hablar. Lo que le habló de los versículos 1 al versículo 15 eran los que estaban en el pacto. Habían hecho pacto con Él. Pero aquí ahora le está hablando al malo. Pero esos malos dicen también pertenecer a su pueblo. Piensan que le están dando culto a Dios. Iglesia, escúcheme muy bien. Lo que hacemos todos los días importa. Lo que hacemos el domingo importa. No servimos a un Dios de 2 horas los días domingos mientras cantamos. Servimos a un Dios de 7 días a la semana y 24 horas al día. Este pueblo había llegado al formalismo hipócrita de hacer cosas, pero habían perdido el corazón de lo que hacían. Romanos capítulo 12 versículo 1 dice que el verdadero culto a Dios es algo racional, es algo que continuamente lo estamos procesando, estamos conscientes de lo que hacemos, está involucrado nuestro corazón. Importa lo que hacemos los domingos cuando nos reunimos a celebrar la muerte, la resurrección, la ascensión de Cristo. Pero escúcheme, no te engañes pensando que como vives el resto de la semana no importa. No te engañes. Importa mucho. No solo llenes un blanco, llegué el domingo, porque ese es el pueblo de Israel. Y ese es el pueblo de Dios en el día de hoy, en muchos lugares, incluyendo este. Se habían olvidado de la adoración adecuada, conectada con el corazón. Y Dios los llama y les dice: ustedes son malvados y son hipócritas. ¿Le está hablando malvados, hipócritas a su pueblo? No, porque un verdadero hijo de Dios que está bajo el pacto, aunque actúe muchas veces en hipocresía, pero no es hipócrita. Le está hablando a aquellos que dicen ser con las cosas que hablan y que hacen ritos religiosos, pero no son. Y Él le dice: ustedes son impíos. Mira qué palabras tan fuertes. ¿Qué derecho tienes vosotros de decir mis palabras y mis estatutos y de tomar mi palabra en tus labios? Versículo 16.
¿cómo te atreves a usar mi palabra y ponerla en tu boca? En otras palabras dice, ¿cómo te atreves a afirmar que son pueblo mío cuando sus vidas son contrarias a lo que ustedes confiesan? Dicen amarme, pero sus vidas no concuerdan con las palabras que dicen. Versículo 17. Odias la instrucción y echas mis palabras a tus espaldas. Te jactas diciendo que perteneces a mi pueblo, hablas mis palabras, pero las aborreces, porque las tiras a tus espaldas. Wow. Él le dice, ya dejen de hablar de mí, ustedes que echan a las espaldas mis palabras, dejen de hablar de mí. Estas personas, hermanos, en estos días se conocen como cristianos, que van a la iglesia, quienes tienen religión, quienes tienen moralidad, tienen algunas áreas moralmente correctas, pero la palabra de Dios le entra por un oído y le sale por el otro. Han escuchado mucho la palabra de Dios, es lo que vemos aquí, pero no quieren hacerle caso a la palabra de Dios. Lo que dice el versículo, echan a tus espaldas mis palabras, escuchan la palabra de Dios, pero la tiran a las espaldas, no quieren. Son pseudo adoradores, no podrían haber estado más equivocados, como lo dice el versículo 17, 18 y el 19. Ustedes vienen aquí a hacer ritos, pero sus palabras no son de acuerdo a lo que ustedes viven. Vienen casi todos los domingos. Así se vería esta escena en el tiempo presente. Vienen casi todos los domingos. Están casi comprometidos. Y vienen casi todos los domingos, porque puede ser que vengan 2 domingos y después vuelven 2 domingos y después aparecen como 2 veces al año los miércoles y después están casi ahí, están en medio, pero su corazón no está ahí. Tratan mis palabras como basura, pero tienen apariencia de religiosos, pero mis palabras no las quieren obedecer. Estos son los del versículo 17. Cuando tú le traes algo, se van. Versículo 17, ponlo ahí. Aborrecen la corrección. Se lo muestras por la Biblia. Ay, no, es que la tienen contra mí en ese lugar. No es que la tienen contra ti. Es que tú aborreces la palabra de Dios. Porque cuando te traen una instrucción y te lo enseñan por la Biblia, tú te enojas, te enchismas, te vas, porque tu orgullo no le gusta que hagan eso, porque no estás aquí para ser corregido ni conformado a la imagen de Cristo, porque no te quieres someter a lo que la palabra del Señor dice, porque quieres vivir en un formalismo hipócrita religioso y hacer lo que te da la gana. Esa es la realidad. Eso es lo que Jesús le dijo a los fariseos y lo que el Salmo nos está diciendo aquí. Tratan mis palabras como basura, las tira, las escucho porque sé lo que la Biblia dice, pero no me importa obedecer lo que la Biblia dice. Yo sé que eso es verdad, pero a mí no me importa que eso sea verdad. Yo hago lo que a mí me dé la gana. Mire lo que dice el versículo 18 al versículo 20. Da 3 ejemplos de la hipocresía religiosa y el desprecio de la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se ve esto? Y da 3 cosas: robo, adulterio y calumnia. Primero, estaban involucrados en hurtos. Mira lo que dice el texto: cuando ves a un ladrón, te haces amigo de él. Cuando ven a los que se enriquecen explotando a los demás, se acercan a ellos y tratan de hacer su mismo juego. Ven los que hacen trampa y se quedan callados. Y no solamente se quedan callados, dice: oye, ¿cómo hiciste eso? Enséñame el truquito.
que yo quisiera hacerlo también. Número 2, está hablando aquí de los que se asocian con los adúlteros. Se sienten cómodos pasando el rato con ellos. Y uno tiene que preguntarse, pastor, ¿y qué eran estos? ¿Lo hacían o participaban de un pecado quedándose callados? Bueno, no hay una explicación específica, pero puede ser cualquiera de las dos. Y en tercer lugar, sus lenguas movidas, fuera de control. Y el salmista dice, desatas tu boca para el mal. Tomas asiento y hablas contra tu hermano. Y no solo contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia, con los de su propia sangre. Son personas que no le importa hablar mal de nadie. Le puede hablar, hermano, si cuando alguien te trae algo mal de alguien con el espíritu incorrecto, tenlo por seguro que él lo va a hacer contigo cuando hable con otra persona. Aquí estaba con los de su propia sangre. No le importaba, le decía infamia. Y habla de esas tres cosas como hipocresía. Otra versión dice, nunca dudas en decir mentira. Fabricas engaño, tejiendo una red de engaño. Y versículo 20, te sientas calumniando a tu hermano, calumniando al hijo de tu madre, traicionas a los de tu propia sangre. Y tú sabes lo peor de esto, que no sienten culpa ni remordimiento. No le importa. ¿Por qué? Porque son falsos. Porque son hipócritas. El hipócrita no tiene el Espíritu Santo que lo redarguya. El hipócrita no tiene el Espíritu Santo que le hace ver y que le dice, pequé contra Dios. El hipócrita puede seguir haciéndolo sin ningún tipo de problema. En Puerto Rico le dicen cara de lechuga. Y Dios dice, a mí sí me importa. Tú vives como si eso no fuera nada. A mí sí me importa. Versículo 21. ¿Tú pensaste que yo era como tú? ¿Tú pensaste que yo era como tú? ¿Tú piensas que yo actúo como los hombres? Versículo 21. Una traducción literal dice, pensaste que yo era como tú. Pensaste que yo era como tú. La versión original. Pensaste que yo soy el Dios eterno, el Dios santo, era como tú. Te reprenderé y expondré el caso ante ti. No sea que os despedace y no haya quien los libre. Iglesia, los que se olvidan que Dios sigue siendo el Dios santo, los que se olvidan que Dios sigue siendo el Dios celoso, los que se olvidan que Dios sigue siendo el Dios que es amor, pero dice la Escritura que también es fuego consumidor. Dice, si ustedes no vuelven a mí, no habrá nadie quien los rescate. Todavía los hipócritas, todavía los formalistas pueden venir a mí, pero Dios es honrado cuando lo hacemos correctamente. Versículo 21 y 22, ¿cómo podemos hacerlo de una manera correcta? Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas de cierto que tú eras como yo, pero te reprenderé y las pondré delante de sus ojos. Versículo 22 y versículo 23. El que ofrece el sacrificio de acción de gracia, me honra y me glorificará. Cuando nuestras vidas vienen con un corazón humillado, dice la Escritura que el corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Un corazón humilde, una vida que es aceptable por los méritos de Jesús. Nuestro Señor dice, yo no te desecho, puedes presentarme a mi adoración por lo que yo soy. Una vida aceptable seguirá inevitablemente de un corazón humilde y transformado por el Evangelio, que reconoce lo que Él hizo y reconoce lo que Cristo hizo por Él.
Patrick Ragnon dice: a pesar de todos los rituales y ceremonias, la religión de la Biblia es en última instancia un asunto de corazón, no solamente de un asunto de formalismo. Sí debemos leer la Biblia, sí debemos orar, sí debemos congregarnos, sí debemos ofrendar, sí debemos hacer todas estas cosas en público y en privado. Debemos cantar, debemos celebrar la cena del Señor, pero tenemos que hacerlo como un acto de corazón a Él, por lo que Él hizo, no simplemente de forma correcta, no simplemente actos externos y tu corazón no está ahí. Es nuestro corazón, de una manera correcta, pero con entendimiento correcto. Yo quiero cantar y cantar con alegría, pero con el entendimiento correcto, no como un mero formalismo. Yo quiero orar y orar con gozo, pero porque Él es digno, no por un mero formalismo. Mi corazón tiene que estar en lo que estoy haciendo, no solo de apariencia, porque Dios aborrece eso. Cuando no está en la base de Jesús y en lo que Él hizo por nosotros, Dios lo aborrece, Dios no lo quiere. Iglesia, ¿te gozas de reunirte semana tras semana? Yo no estoy diciendo si te congregas o no. ¿Es un gozo para ti congregarte? ¿Es un gozo para ti orar? ¿Es un gozo para ti poder participar? Porque Dios quiere que tu vida con Él no sea solo de labios, sino de corazón. No vengas aquí como si Dios te debe algo. Es que yo voy porque si no Dios se enoja conmigo, porque si no no me va a ir bien, porque si no probablemente yo pueda perder las finanzas, y yo voy porque si no Dios me va a castigar. No, esa no es una razón para nosotros congregarnos, porque esa es la razón por la cual muchos dejan de venir a la iglesia, porque cuando no reciben lo que están esperando de Dios, me voy. El abracadabra no me está funcionando. Los ayunos no me funcionan, las oraciones no me funcionan, los diezmos no me funcionan. Me voy. Porque tu corazón no ha sido impactado por el poder del evangelio de Jesucristo. Piensan que Dios le debe algo. Yo he sido buen hijo desde pequeño. Yo siempre he ayudado en la iglesia. Yo siempre he sido un buen cristiano. Yo siempre he hecho estas cosas. Y cuando no me surgen las cosas como yo quiero, yo dejo de ir a la iglesia porque no me funciona. No, iglesia, ese no es el Dios de la Biblia. ¿Para qué ir a la iglesia si todavía no se me resuelven los problemas? Porque tú piensas que Dios te debe algo. Ese es el problema. Tú piensas que Dios te debe algo. Cuidado con el formalismo religioso y la hipocresía religiosa. Por fuera se ven hermosos, pero por dentro, dice Jesús, están llenos de toda inmundicia. Dicen palabras correctas con un corazón incorrecto. Hacen las palabras, se las saben de memoria, hablan como religiosos, ponen cara de religioso, pero su corazón no está allí. Que Dios nos guarde, iglesia. Que Dios guarde nuestros corazones del formalismo y la hipocresía. De tener palabras correctas, de hacer las cosas correctas. No sabemos de memoria cómo comportarnos como un religioso en la iglesia, pero mi corazón no está ahí, no ha sido afectado por el poder del evangelio. Pensamos que podemos hacer algo por Dios en lugar de darnos cuenta de que necesitamos a Dios. No hacer algo por Dios, necesitamos que Dios haga algo por nosotros. Necesitamos que Dios nos transforme. Pensamos que el poder salvador viene de nuestros sacrificios. Eso es lo que pensaba el pueblo de Dios. Que el poder y la bendición de Dios venía de los sacrificios que ellos presentaban semana tras semana. En lugar de entender que es por el sacrificio que Dios hizo por nosotros. No es por nuestros sacrificios que Dios agrada.
Es por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Ese es el único sacrificio que a Dios le agrada. Y todo lo que nosotros hagamos por Él tiene que ser en la base del sacrificio de Jesús. El agrado de Dios es en base al sacrificio de Cristo. No son mis sacrificios por Él, es el sacrificio de Cristo por mí. ¿Puede verlo, iglesia? Ese es el verdadero culto racional. Cuando lo que hago lo hago por la motivación de lo que Cristo hizo por mí. Mis sacrificios, como dice el Salmo en el versículo 14, son sacrificios de acción de gracia. Dando gracias por lo que Él ya ha hecho. Dando gracias porque Él es el Dios que es el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces el Señor, como dice el versículo 23, nos mostrará la salvación de Dios. Un solo sacrificio puede hacer justos para siempre a los santificados. Pero no es un sacrificio humano que tú y yo podamos hacer. Es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que Dios hizo. El Dios hombre Jesucristo en la cruz, como dice Hebreos capítulo 9 versículo 26. Pero ahora Jesús, presentándose una vez y para siempre en la consumación de los siglos, para quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo. Esa es mi esperanza y esa es tu esperanza. En medio de la hipocresía y del formalismo, esa es tu esperanza y esa es mi esperanza. Que Cristo vino también a morir por aquellos formalistas e hipócritas para que hoy podamos venir a Él, reconociendo que estamos falto de Él, reconociendo que estamos pobres en espíritu, reconociendo nuestra hipocresía, reconociendo nuestra falsedad, y podamos ser limpios, amados y aceptados por los méritos de Jesús, no por lo nuestro. Este sacrificio hace que nuestros sacrificios de acción de gracia entonces sean aceptables. Si lo haces en la base del sacrificio de Cristo, lo que hagamos para Él es aceptable porque lo hacemos con la motivación correcta, llena de gratitud por lo que ocurrió en aquella cruz en el Gólgota, donde el Hijo de Dios recibió mi castigo bajo la ira de Dios, para que tú y yo podamos correr a Él y vivir en espíritu y en verdad. No de apariencias, en espíritu y en verdad. No de llegar y sentirte cómodo. Ay, ya llegué, ya ofrendé, ya oré, ya canté. Y te vas a vivir tirando por la espalda lo que la palabra de Dios dice. Esos son los que habla el Salmo 50. Esos son los que Dios condena a su pueblo por ese formalismo y esa hipocresía. Iglesia, que Dios nos guarde de ser una iglesia formalista, hipócrita. Que Dios nos guarde de hacer las cosas, pero mi corazón no está ahí. Porque lo que nos caracteriza son por las tres cosas que menciono ahí: robo, adulterio y lenguilargo, diría el boricua. No importa hablar mal hasta de su propia madre. Dice la Escritura, eso lo caracteriza a los malos. Mi pueblo no es así. Mi pueblo no es así. Si tu lengua es fácilmente movida como los impíos, tú vives como los malos. Los hijos de mi pacto no viven así. Y si eso te caracteriza a ti, esas tres cosas que acabamos de ver te caracteriza a ti, corre hoy al trono de la gracia y dile: Señor, perdóname. Perdona mi hipocresía. Perdona mi formalismo. Perdóname por llegar simplemente a la iglesia como lo hacen los católicos y como lo hacen las religiones paganas. Voy, que me den la hostia, me voy y sigues viviendo como los impíos. No puede ser. Y piensa de paso que eres cristiano, porque todos los domingos haces eso. Necesitas conocer a Dios.
Y si tú estás aquí en la condición en la cual estoy presentando por su palabra, yo te ruego por todas las misericordias de Dios, que tú te humilles ahí en el lugar donde estás y clame por el sacrificio de Cristo a tu favor. Y que le diga: Señor, abre los ojos del entendimiento para poder entender cuán amado soy por ti, cuán aceptado soy por ti, y cómo ese sacrificio a mi favor pagó todo lo que yo jamás podría hacer con mis supuestas obras de apariencia religiosa. Me rindo ante ti, Señor. Perdóname. Sálvame. Límpiame para tu gloria. Padre, te agradecemos. Te agradecemos tu palabra, porque traspasa nuestros corazones. Traspasa nuestras almas. Y te queremos pedir perdón. Porque, Señor, tu iglesia se ha vuelto tan formalista y hemos perdido el corazón de por qué hago lo que hago. Nos volvemos como este pueblo llamado a juicio. Sabemos cantar, sabemos ofrendar, sabemos orar, pero, Señor, nuestra pasión no está ahí. Padre, a veces al ver cómo el mundo reacciona ante los equipos favoritos de deportes, ver la pasión, ver el entusiasmo y el ánimo por el cual respaldan como fanáticos a estos equipos. Y cuando comparamos eso, Señor, con el fervor nuestro, el entusiasmo nuestro, el compromiso nuestro y el amor hacia ti, pareciera, Señor, como que amamos más muchas veces estas cosas que a ti. Padre, que tu pueblo sea caracterizado porque cuando hace lo que hace, lo hace con alegría, lo hace con pasión, lo hace con entrega, no por un simple formalismo, no porque ya estamos mecánicos. Es que nuestro corazón puede entender, Señor, que sin ti yo no puedo hacer nada, Señor. Que yo necesito de tu gracia, que yo necesito continuamente, Señor, de recordarme el sacrificio que tú hiciste por nosotros. De recordarme, Señor, de que tus promesas, como cantamos, son fieles y son firmes como una roca. Y de que nosotros vivimos, Señor, para algo real. Lo que vivimos aquí, lo que leemos aquí en tu palabra, no puede ser simplemente leerlo, Señor, como letras de revistas. Nosotros, Señor, creemos tu palabra. Y nosotros creemos que no hay nada mejor, Señor, que lo que tú nos has provisto en Cristo. Nosotros creemos que este mundo es efímero, es pasajero. Y creemos, Señor, en una realidad de tu pueblo congregado eternamente por ti. Creemos eso como una verdad. Y vivimos, Señor, de manera que esa verdad motive mi corazón. No queremos leer versículos bíblicos que no despierten en nuestros corazones pasión por ti, hambre por ti, deseo por ti. Que cuando leamos, Señor, tus promesas, nos apropiemos de ellas como una realidad. Tú estás conmigo. Tú eres real. Estaré cara a cara contigo. Te
abrazaremos, viviremos para tu gloria. Esto pasa, esto es como la hierba se seca, pero tus promesas son verdaderas. No hay nada más real que lo eterno, no hay nada más real que tu palabra. Y eso despierta en nosotros fuego en nuestro corazón para tu gloria. Y que vivamos apasionados por Jesús. Cuando damos lo hacemos con conciencia. Cuando oramos lo hacemos con convicción de que me escuchas. Cuando canto lo hacemos delante de tu presencia. Cuando vivimos, Señor, vivimos delante de tu temor y de tu grandeza y de tu poder. Y que tú eres más real que el aire que respiramos. Ayúdanos a aborrecer el formalismo y la hipocresía religiosa. Porque es un virus que tiene atrapado a tu iglesia, Señor. Despiértanos para tu gloria en Cristo Jesús. Amén.